así le damos la bienvenida al ingeniero Santiago Riva, presidente de la Delegación Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Santiago? Buenos días, gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Javier? Buen día. Un gusto verte nuevamente. ¿Cómo estás vos? Igualmente, el gusto para nosotros, es verdad, volvemos a conversar. Tuvimos la chance el año pasado y como siempre hacer un repaso de la actualidad, en este caso de la Comisión Ciudad de Buenos Aires, pero lo primero que te quiero preguntar como presidente de dicha comisión es cómo está la actualidad de la construcción en la capital federal. Bueno, mirá, desde lo que fue el inicio de la pandemia, dentro de lo que es la delegación y la actividad nuestra en la ciudad de Buenos Aires, tenemos dos grandes ejes, que es la obra privada y la obra pública, con dos realidades bien diferenciadas. Por un lado, la obra pública fue declarada actividad esencial, por lo tanto, estuvo exceptuada de todo lo que fue el tema del aislamiento obligatorio y rápidamente, si bien tuvo ahí un pequeño impasse de, digamos, 2 semanas, quizás extendido en algunos casos hasta, en algunas obras hasta un mes, pero la realidad es que rápidamente se, digamos, reinició la actividad y se pusieron las obras en marcha. Obviamente con los protocolos, etcétera, todo eso que es toda, digamos, lo que sería la nueva normalidad de estas obras. Pero la realidad es que esas obras se pusieron rápidamente en marcha, obviamente las que venían, digamos, con una normalidad anterior, es decir, que había partida presupuestaria, todas las de la ley de lo que es la obra pública, que había partida presupuestaria, que estaba, digamos, la decisión política de avanzar con las obras, que no tenían conflictos que le hiciesen que se tuviesen que parar o aminorar el ritmo. Eso en cuanto a la obra pública. El gran tema que tenemos en la ciudad de Buenos Aires es la obra privada. Desde el inicio de la cuarentena quedó como una de las actividades restringidas, así que fuertemente, muy fuertemente, al principio de todo lo que fue el aislamiento estuvo al 100%, ahora hay algunas obras que te voy a pasar a explicar, pero vamos a decir que en rasgos generales y muy fuertemente marcados, la obra privada está parada. ¿Por qué? Porque tiene la restricción, es decir, no se permite el reinicio de la obra privada en la ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, digamos, desde la delegación es una de nuestras principales, si no la principal preocupación, y estamos en constante diálogo con las autoridades de la ciudad. Ya le hemos desde la Cámara acercado varios protocolos que hemos ido modificando, charlando también con la UOCRA, a efectos de acercar alternativas, herramientas para poder reactivar la obra privada. En el diálogo que se mantiene con las autoridades y las explicaciones acerca de la curva, los contagios, digamos, la gran virtud de la obra, que es el efecto derrame sobre la economía y cómo emplea mano de obra y cómo emplea subcontratos y demás, en este caso nos juega en contra, según lo que nos explican, porque también va a, digamos, hacer que se aumente el transporte público, que haya mucha más actividad en la calle, etcétera. De nuestro lado, cada una de estas cosas que nos han ido indicando y diciendo, y nosotros también entendiendo cómo es la problemática, le hemos ido presentando a través de lo que es la gente de seguridad y higiene de la Cámara, así como de las distintas empresas, acercado protocolos para poder paliar, minimizar, reducir o eliminar cualquiera de estos riesgos inherentes a la industria nuestra que afectan el tema de la pandemia. El diálogo es excelente, todas las propuestas se aceptan, se estudian, pero lamentablemente la restricción para la industria nuestra sigue estando. Hay una cantidad de pérdidas de empleos en la construcción, la estiman entre los 50.000 y los 70.000 empleos solamente en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que las cifras por sí son, la palabra, y es un daño muy, muy fuerte que se está causando, bueno, a toda la industria, digamos, a las empresas, a las pymes, etcétera. Te quería mencionar, hay algunas obras
y se ha logrado un cierto grado de avance atendiendo temas de seguridad, sobre todo lo que tiene que ver con derrumbes riesgo de derrumbe y excavaciones, que son dos actividades dentro de la construcción muy riesgosas para vecinos, transeúntes, etcétera. Entonces, ahí sí se ha atendido, obviamente con un protocolo bien restringido, con un acceso restringido de gente, etcétera, pero en aras de, digamos, ayudar y beneficiar la seguridad como primera instancia, está permitido a esas obras continuar o hacer actividades relacionadas con este tema de la seguridad propia inherente a estas actividades. Sí, sí, bueno, Eso es el panorama que tenemos en cuanto a la obra privada. Precisamente esto te quería preguntar, ¿cuál es la respuesta que le dan, más allá de que la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recibe los protocolos que ustedes les han suministrado? Y porque obviamente es de público conocimiento, ellos mencionaban que uno de los grandes inconvenientes era el transporte público, precisamente porque la gran mayoría o gran parte de los trabajadores y operarios de la construcción, muchos vienen de provincia de Buenos Aires, de lo que es el conurbano, ahora llamado AMBA, unido con la ciudad de Buenos Aires, y es decir, ese traslado movía demasiado el virus. Es por eso que establecían que por el momento, corregime si estoy equivocado, no podían darle un pasito más adelante a lo que tiene que ver con la obra, especialmente la obra privada en la ciudad de Buenos Aires. Así es, y bueno, y ahí estamos haciendo, a ver, no sé si la palabra es, pero es una gran injusticia porque estamos diciendo que todas las obras, digamos, son parecidas o tienen un movimiento similar, etcétera. En el diálogo con la ciudad de Buenos Aires, es como que se han, digamos, propuesto y conversado como tres grandes rubros. Por un lado, obras que están cercanas a su terminación, es decir, que faltan 90 días a su terminación. Esto hay un sobreentendimiento, de nuevo es un sobreentendimiento, es una regla general, no quiere decir que sea así, pero el sobreentendimiento es que estas obras en general tienen contratistas o subcontratistas que tienen su propio medio de transporte. Ya no se tiene la masividad de una obra que necesita quizás mucha cantidad de obreros para hormigón, carpinteros, etcétera, que utilizan transporte público. En general son gremios más de terminaciones, un poco más técnicos, que tienen empresas quizás más chiquitas, que tienen movilidad propia y que pueden trasladarse por sus propios medios. Eso es una de las grandes, digamos, divisiones que se hizo atendiendo este tema de la pandemia. La otra gran división tiene que ver con el tamaño, vamos a decir, de las empresas, que se traslada al tamaño de las obras, que es lo que la Ciudad de Buenos Aires puede de alguna forma verificar, auditar o controlar. Se hizo una división en obras menores a 5.000 o mayores a 5.000 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque las obras mayores a 5.000 metros cuadrados, de nuevo, se sobreentiende en forma general, etcétera, que tienen empresas constructoras a cargo o grupos desarrolladores que tienen la capacidad de, digamos, manejar grupos de gente numerosos y por lo tanto van a tener la capacidad también de controlar, auditar y mantener, vamos a decir, un estricto seguimiento de los protocolos que se han conversado, hablado y de alguna forma propuesto y acordado con la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la otra gran, digamos, discernimiento o división es entre obras mayores a 5.000 y menores a 5.000 metros cuadrados. Con este entendimiento, en las obras mayores a 5.000 metros cuadrados se podrá realizar un seguimiento más estricto de los protocolos, por ende también tendiendo a que haya una menor propagación del virus a seguir los protocolos. También, Javier, te quiero agregar que se ha propuesto desde la Cámara lo que es un protocolo para el transporte hacia las obras. Desde la Cámara hemos propuesto todo un sistema, digamos, una propuesta que incorpora al transporte privado. Vos sabés, por ejemplo, que el transporte escolar en la ciudad, bueno, las escuelas están cerradas, el transporte escolar está ocioso, así que hay ahí, digamos, un elemento, una herramienta que podría ponerse a disposición de las obras. Desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han logrado levantar o sacar una traba ante propuesta nuestra y también supongo que de otras industrias,
tratando de hacer uso de los transportes escolares. Se ha permitido, entiendo, no me acuerdo si es una resolución, una disposición, que hace que el transporte escolar pueda ser utilizado para otras actividades. Porque había una restricción con el tema de los niños, etcétera, no conozco el detalle, pero bueno, se levantó esa restricción y puede ser utilizado. O sea que eso también, digamos, habilitaría lo que sería, en fin, más movimiento de la economía, insisto, bajo el seguimiento estricto de protocolos, ¿no? Cada una de estas medidas o actuaciones que proponemos de la Cámara es con el seguimiento del protocolo a efectos de restringir lo que sería la circulación del virus con el entendimiento que hay hoy del virus. Sí, aparte, Santiago, entendemos que hasta que no haya una vacuna, una solución a este gran problema del coronavirus, cada vez tienen que hacerse protocolos más específicos y la economía necesita activarse inevitablemente e ineludiblemente en algún momento. Bueno, me quedo con esto que mencionabas de este último sistema o protocolo presentado para el transporte escolar, porque también se da el efecto derrame, ¿no? Es activar un sector económico que también está parado porque no hay asistencia a clases y bueno, le daría una mano a la construcción en este caso, a aquellos trabajadores que tienen obviamente un transporte escolar y podrían nuevamente estar dentro de lo que es esta situación económica compleja, bueno, activarse un poco más. Así que es un dato muy relevante y obviamente entiendo que estás a la espera de una respuesta positiva, ¿no? Sí, a ver, más que a la espera de la respuesta positiva, lo que ya tenemos y que ha sido creo que un acierto, por más que nos ha colocado de alguna forma a la cola, esto que te voy a comentar, pero por lo menos es un acierto que se han, desde el gobierno de la ciudad, enviado etapas. Es decir, nosotros ya sabemos en qué etapa estamos en la construcción. Entiendo que son 6 etapas, si mal no recuerdo. Nosotros estamos en la etapa 3 y la etapa 4. Ahora te doy un pequeño detalle, así informamos a todo esto. Es información pública, está en el portal de Buenos Aires Ciudad. De alguna forma hemos protestado porque todos queremos estar en la etapa 1, pero bueno, es un entendimiento general de que, digamos, hay que solucionar el problema y nos tocó la etapa 3 o 4. El turismo está peor que nosotros y hay otras actividades que están mejor. Claramente hay una gran injusticia de nuestra óptica por estar en la etapa 3-4, pero como te digo, creo que la sensatez o el bien común hacen que, bueno, estamos ordenados, que creo que eso es el paso positivo que se ha dado. Sí. Nosotros desde la construcción ahora te comento, se está en la etapa 2 con estas últimas aperturas que hubo de los deportes individuales y demás. Esto, como te digo, es información pública. Nosotros estamos en la etapa 3 y 4. La etapa 3 es estas obras que te decía al comienzo, viste que yo te había hablado de 3 grandes grupos, sí. Las obras que están a 90 días de su terminación, es decir, lo que implica esos rubros más específicos, de más detalle, que tienen quizás, son a través de algunas pymes que tienen transporte público y que no hay una gran masividad de obra, de gente en las obras, disculpame. Entonces, esa sería la etapa 3, es la que vendría a continuación de lo que es esta etapa 2 que ahora se está desarrollando. Y después tenemos la etapa 4 que se divide en 4A y 4B, pero básicamente en una primera etapa son las obras mayores a 5.000 metros cuadrados, estas que te decía que tienen una posibilidad o un entendimiento de que hay mayor seguimiento estricto de los protocolos, entonces va a permitir también ver cómo ya nos manejamos con los protocolos de las obras, ya sea para el transporte o para la obra en sí. Y finalmente la última etapa es menor a 5.000 metros cuadrados, que tiene un efecto muy, muy fuerte porque son las mayorías de las obras pequeñas de la ciudad, aquellas refacciones, aquellos, digamos, obras más pequeñas, pero que tienen también, inclusive, un mayor movimiento de gente y de economía dentro de la ciudad de Buenos Aires, pero que también, lamentablemente, llevan una dificultad a la hora de controlarlos o apegarse a los protocolos.
Totalmente. Santiago, bueno, la verdad nos has dado un pantallazo perfecto de todo lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, con fechas estimadas, estamos todos ansiosos de que lo más pronto posible vuelva la construcción, especialmente vos lo mencionabas, la obra privada, que es la que más lo está necesitando, a la actividad total en la capital federal, especialmente porque genera un efecto y un movimiento de la rueda económica muy importante. Lo último que te quiero preguntar y tiene que ver con la actividad precisa de la Delegación Ciudad de Buenos Aires. ¿Se han enfocado de lleno en lo que tiene que ver a la atención de protocolos, desarrollo de los mismos sistemas para poder volver al trabajo lo más pronto posible? Mira, a ver, en la delegación obviamente que es lo que los socios proponen y lo que los socios les preocupa y los que tienen en ese momento. Y hoy la coyuntura es la realidad y ya como nos ha como sobrepasado en varias de las otras actividades que teníamos. A ver, como te decía al comienzo, la obra pública sigue funcionando, pero hoy la preocupación de cobrar un PRD, un certificado tarde o que la redeterminación no esté saliendo, cosas que siguen pasando y que seguimos instando de la delegación, pero eso, frente a un constructor de obra privada que está desesperado porque tiene su actividad privada, o inclusive desde los funcionarios, porque los funcionarios que están viendo toda la problemática de cómo hacer para reactivar las obras digamos que desde el inicio de año estaban tratando de lanzar y durante ya casi 6 meses han visto paralizadas el diálogo digamos, y la temática y lo que tiene que ver con los intereses de los dos lados, te diría, pasa por resolver la coyuntura. Esto no quiere decir que, digamos, todos los temas que veníamos viendo desde la tramitación de lo que tiene que ver con los pagos, el plan de obra pública de la Ciudad de Buenos Aires y demás, lo sigamos atendiendo. Te puedo mencionar, como lo hablamos en la delegación, que todo lo que era obra pública nueva en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad tomó una decisión de, digamos, posponerlo hasta el año entrante. Claro. Por otro lado, también están viendo cómo hacer y cómo incentivar a la obra privada en la Ciudad de Buenos Aires a través de exenciones o diferimentos de lo que tiene que ver con las tasas y los derechos en la Ciudad de Buenos Aires. Son medidas que están estudiando tanto desde la Cámara de Construcción como de otros sectores y trabajando en forma conjunta, inclusive a nivel nacional, se están tratando de acercar propuestas para, digamos, generar esta reactivación en la obra privada, principalmente porque es la más golpeada. La obra pública ha logrado cierta continuidad, como te decía, pero la obra privada es ahí donde se está apuntando el esfuerzo para el día después de la cuarentena. Santiago, muchísimas gracias por toda la información. Como siempre, has dado un pantallazo perfecto, una fotografía de lo que está pasando en la capital federal respecto de la construcción. Nos reencontramos, si te parece, en cualquier momento con más novedades. Claro que sí, Javier. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos estamos viendo. Abrazo muy grande, hasta la próxima. Hasta la próxima. El ingeniero Santiago Riva con nosotros aquí en Radio Cámara. Ya volvemos.